Buenas tardes, ingeniero. Voy a hacer la explicación de mi portafolio de distribución eléctrica, donde la explicación será de la unidad 1 y la unidad número 2. Tenemos como la unidad 1 la distribución de la energía eléctrica en corriente alterna. Dice que un sistema de distribución de energía eléctrica es el conjunto de elementos encargados de conducir la energía desde una subestación hasta el usuario. Básicamente, la distribución de energía eléctrica comprende las líneas primarias de distribución, los transformadores de distribución y las líneas secundarias de distribución y las acometidas y medidores. La distribución de electricidad es la etapa final, en donde el suministro de la electricidad llega a los usuarios finales. Está conformada por una red de un sistema de distribución que lleva la electricidad a partir de una red de transporte de alta tensión y la entrega a los consumidores. Líneas de distribución. Las líneas de distribución tienen un rol muy importante a la hora de suministrar las energías eléctricas, ya que desde las subestaciones hasta los medidores de los clientes. Una modificación es el trazo que requiere las acciones necesarias para evitar accidentes y asegurar la protección del equipo y de las instalaciones. La línea de transmisión es una estructura material de geometría uniforme utilizada para transportar eficientemente la energía de radiofrecuencia desde un punto a otro, como puede ser el equipo de transmisión a otro, o de un transmisor a la antena, entre otras aplicaciones. También se denomina a la línea que es aquellos medios de transmisión como soporte físico, ya sea susceptible al momento de guiar la onda electromagnética en TEM. Este modo TEN se caracteriza por el hecho de que tanto el campo eléctrico como el campo magnético conforman la onda perpendicular a la dirección que se propaga la energía. La clasificación de las líneas según su tensión nominal. Tenemos que la tensión nominal es la instalación o aparato eléctrico y es el valor de la tensión asignada a la cual se refiere su característica. En una línea trifásica de corriente alterna, el valor convencional de la tensión eficaz entre fases de línea es la frecuencia de la corriente alterna, ya que está normalizada a 50 Hz. En las clasificaciones de las líneas según su tensión, tenemos las líneas de baja tensión, que son las que tienen una tensión nominal menor o igual a 100 voltios para corriente alterna, y para corriente continua tenemos a 1500 voltios. Esto lo especifica el artículo 3 del reglamento electrónico para baja tensión. Y también tenemos este cuadrito que muestra aquí representa las tensiones nominales normalizadas, donde tenemos en continua, monofásica y trifásica. En la corriente continua tenemos de 110 voltios y monofásica de 110 voltios, y en la trifásica de 127 voltios entre fase y neutro. En continua tenemos 220, en monofásica también tenemos de 220 voltios, y en trifásica vemos que tenemos diferentes tipos de voltaje, ya sea de 220 voltios entre fase y neutro y 220 entre fases, 380 voltios entre fases y 440 entre fases. Dice que también se considera como preferentes a las tensiones de 380 voltios entre fases y 120 voltios entre fases y neutro. Eso lo dice el artículo 4 del reglamento de baja tensión. En las líneas de alta tensión son las que tienen una tensión nominal menor o igual a 100 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente continua. Ya, en estas líneas de alta tensión, dice que su tensión nominal es mayor a 1000 voltios. Ya, las líneas se dividen en tres tipos de categorías. Las líneas de primera categoría son líneas de tensión nominal mayor a 66 kilovoltios, y en las líneas de segunda categoría son de tensiones nominal comprendida entre
30 kilovoltios a 66 kilovoltios. Y ambas son inclusivas. En las líneas de tercera categoría, de tensión nominal igual o mayor a 1 kilovoltio e inferior a 30 kilovoltios. Producción de transporte y distribución de la energía eléctrica. Así que la energía eléctrica se produce en la central generadora a una tensión que no suele sobrepasar los 25 kilovoltios. En la subestación elevadora se eleva la tensión de transporte desde 132 kilovoltios a 380 kilovoltios. Para una línea que transporta la energía de alta tensión hasta la estación reductora que distribuye la tensión para las líneas de 2 o 3 categorías. La línea de distribución lleva la energía. En este cuadro podemos ver que la energía eléctrica se produce en una central y puede ser distribuida directamente cuando la utilización a la central generadora, en este caso la energía producida en media tensión, es utilizada directamente mediante los centros de transformación y distribución de baja tensión. Ya, en la elección de tensión de una línea depende de las características y técnicas económicas diversas. Por ejemplo, tenemos, en el primer punto son el aislamiento de las máquinas y aparatos. Consiste en que el transformador es una máquina eléctrica estática y fácilmente estable. Para el alternador, a lo que genera la corriente alterna, debe tener partes móviles y tiene más dificultades de aislamiento y produce tensiones como máximo a 30 kilovoltios. En lo que es la economía, es a la igualdad de potencia aparente y la intensidad de corriente que disminuye al aumentar la tensión. Por ello, es conveniente para el transporte de energía eléctrica que la tensión sea la más elevada posible. Y en seguridad, la seguridad contra los peligros de la corriente eléctrica aumenta a la disminución de la tensión, por lo que usan tensiones bajas en la utilización. La distribución de la energía eléctrica. Sabemos que en la construcción de una red de distribución de energía eléctrica se pretende conseguir tres características muy importantes, que son, primero, la buena calidad de servicio, es el mantenimiento de la tensión y frecuencia con continuidad de servicio. Segundo, la posibilidad de soportar aumento de consumo. Y tercero, la construcción simple y que sea económica. Para la distribución de la energía eléctrica también es realizada de varias formas. Primero que en monofásico a dos conductores para la alimentación y el reducido en consumo de baja tensión. En el trifásico a tres conductores se utiliza para distribuir en alta tensión y en baja tensión, solamente para las receptoras de trifásicos equilibrados con las tres fases iguales. Y en trifásicos a cuatro conductores se utiliza en baja tensión para receptoras monofásicas y trifásicas, obteniendo así dos tensiones. La tensión de fase, que va a ser voltaje de fase entre fase neutro y el voltaje de línea, que es entre dos fases. Ya, en la primera unidad tenemos un pequeño problema, en el cual voy a hacer su explicación. Se desea construir una línea eléctrica trifásica para transportar a media tensión a una potencia de 2 megavoltios amperios. Tenemos que calcular primero la intensidad de la línea si la tensión de línea es de 20 kilovoltios. Segundo, la sección mínima de un conductor de cobre necesario si se obtiene una densidad de corriente de 3 amperios sobre milímetros cuadrados. Tercero, la intensidad de una línea si la tensión
de línea es de 6 kilovoltios. Cuarto, la sección mínima de un conductor de cobre es necesario si se emite la misma densidad de corriente que para la línea de 20 kilovoltios. Y por último, la máxima potencia aparente a transportar una sección de 70 milímetros cuadrados y la densidad de corriente máxima de 40 amperios sobre milímetros cuadrados. En el punto A tenemos que calcular la corriente, en el cual vamos a hacernos énfasis a un despeje de fórmula, donde tenemos que la potencia aparente va a ser igual a la raíz por el voltaje de línea y por la intensidad de línea, donde tendremos que despejar la intensidad de línea, que va a ser igual a la potencia aparente sobre raíz de 3 por el voltaje de línea, donde tenemos que la potencia aparente va a ser los 2 megavoltios amperios, donde la vamos a representar 2 por 10 a la 6, dividido para la raíz de 3 por el voltaje de línea, que es de 20.000 kilovoltios o de 20.000 voltios. Y obteniendo como resultado de esta división vamos a tener 57,74 amperios. Para sacar la sección B, dice, tenemos que sacar la sección mínima del conductor de cobre necesario. Para obtener este cálculo de la sección mínima, vamos a obtener primero la fórmula de densidad de corriente, que va a ser igual, densidad de corriente va a ser igual a la intensidad de línea por la sección mínima, en donde vamos a hacer el despeje de la sección mínima. ¿Y cuál quedaría la fórmula? Que la sección mínima va a ser igual a la intensidad de línea sobre la densidad de corriente, en donde la intensidad de línea va a ser igual a 57,74 amperios dividido para 3, y vamos a obtener como resultado 19,25 milímetros cuadrados. En la intensidad de línea, en la 3 vamos a calcular la intensidad de línea, donde la fórmula va a ser igual a la intensidad de línea igual a la potencia aparente sobre la raíz de 3 por el voltaje de línea, y tendremos como resultado, y vamos a obtener que la potencia aparente se va a mantener con los 2 megavoltios amperios, y va a ser dividida para la raíz de 3 por el voltaje de línea, pero tomando en cuenta que que en el dato C tenemos un nuevo voltaje de línea que es igual a 60.000 voltios, y donde vamos a obtener como resultado 192,45 amperios. En la sección mínima tenemos que la intensidad de línea, la nueva intensidad de línea que sacamos sobre la densidad de corriente, que va a ser 3. Vamos a dividir la nueva intensidad de línea, que es 192,45 dividido para 3, y vamos a obtener la respuesta de 64,15 milímetros cuadrados. En la máxima intensidad de corriente va a ser igual a la intensidad de línea por la sección y por la densidad de corriente, donde vamos a multiplicar 70 por 4, que va a ser igual a 280 amperios. Ya, y por último tenemos lo que es la máxima potencia aparente, que va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea y por la corriente de línea máxima. Y vamos a tener como resultado 9,699.485 voltios amperios. Ya en la unidad 2
consiste en las características de los conductores y su utilización. Sabemos que los conductores eléctricos o materiales conductores son aquellos que tienen poca resistencia para la circulación de la corriente eléctrica, dadas sus propiedades específicas, la estructura atómica de los conductores eléctricos, y facilitan el movimiento de los electrones a través de estos, en lo cual este tipo de elementos favorece la transmisión de electricidad. Un punto tenemos que los cálculos de circuitos de corriente alterna. El cálculo directo de los circuitos de corriente alterna se puede expresar por los siguientes métodos. Primero tenemos el método gráfico o vectorial. Este se utiliza en los vectores representativos por las magnitudes eléctricas de tensiones e intensidades, siendo necesario considerar como origen la fase de un vector de tensión o intensidad de corriente común entre todos los receptores. Segundo tenemos el método simbólico o de números complejos. Consiste en que una red de corriente alterna de frecuencia constante se conserva por separado las potencias activas y las reactivas. Y por último tenemos el método de separación de potencias o de Bose. Ya, en el cálculo de las redes de corriente alterna trifásica se consideran dos casos. Primero tenemos el caso trifásico el caso de sistemas trifásicos equilibrados, que es un sistema equilibrado o simétrico de las magnitudes que representan las tensiones y las intensidades y tienen el mismo valor y están desfasadas entre sí en un tercio de periodo o 120 grados. Y en los sistemas trifásicos desbalanceados se calcula por separado cada fase, y en la práctica se consideran las tensiones de líneas equilibradas y desequilibradas las cargas. Ya, sistemas trifásicos desequilibrados. Tenemos tres puntos muy especiales en los sistemas trifásicos desequilibrados, que son, primero, el receptor desequilibrado en conexión a triángulo. Esto consiste en que se calculan las intensidades para cada rama de triángulo a partir de la tensión de línea y de la impedancia de cada rama, ya que se calculan las intensidades por cada conductor de línea. Al no existir neutro, la suma de las corrientes de las líneas en cualquier instante será nula. Segundo, tenemos el receptor desequilibrado en conexión estrella sin neutro. Tenemos que se convierte la estrella en triángulo equivalente y se procede como el caso anterior. Para que una conexión triángulo sea equivalente a una conexión estrella, la impedancia que une dos puntos de conexión de triángulo tiene que ser igual a la suma de impedancias de la estrella que ocurren entre dos puntos, ya que aumentan el coeficiente de dividir el producto de esas impedancias por la tercera impedancia de la estrella. Por último tenemos el receptor desequilibrado en conexiones estrella con neutro, en donde se calcula cada fase independiente teniendo en cuenta que la intensidad de la corriente es un conductor de fase de línea de alimentación y es la suma vectorial de las intensidades de corrientes debido a las receptoras trifásicas. Y debido también a las receptoras monofásicas que son conectadas entre ese conductor y el neutro. También tenemos que la intensidad de corriente en el neutro es igual y opuesta a la corriente resultante de la suma vectorial de las corrientes de las tres fases. Ahora tenemos las líneas de distribución en abiertas y cerradas. En las líneas de distribución abiertas tenemos que son las que reciben la corriente por un solo extremo. Por ejemplo, tenemos la figura en la cual nos dice que una red abierta se llama radial cuando está constituida por líneas de derivación abiertas con cargas en los extremos o repartidas a lo largo de la línea. En sí, la estructura de la red radial está constituida por un centro de alimentación, del cual parten las líneas
Las líneas principales con sus derivaciones. La ventaja de estas redes son, primero, son sencillas en el diseño, económicas en instalación y clara distribución de corriente que permite la rápida localización de las averías. También tenemos las principales desventajas que son limitada capacidad de ampliación en el suministro de potencia y poca calidad de servicio, porque en una avería, en una línea afecta a muchos usuarios. En las líneas de distribución cerrada, tenemos que son las que reciben la corriente por dos o más puntos y están conformadas por una red en anillo. Esta red en anillo está constituida por la línea cerrada que tiene una o dos alimentaciones. Podemos ver en la figura la red en anillo, ya que se está utilizando en media tensión para alimentar altos consumos de energía y mantener a la vez la continuidad del servicio. En el anillo se colocan los elementos de maniobra que permiten aislar una parte del mismo, por lo que en una avería afecta a menos usuarios que en una red radial. Dicen que para la red radial de distribución en baja tensión se usan las construcciones en anillos de distribución local, que representa una pequeña caída de tensión y seguridad en el suministro. Esta red radial de baja tensión puede conectarse en anillos por medio de un aparato de maniobra que normalmente está abierto. También en las redes de distribución urbana en media tensión suele ser construida un anillo de alimentación a centros de transformación como entrada y salida de la línea, llamados centros de transformación de paso, y los aparatos de maniobra permiten que cada centro de transformación pueda alimentarse de uno u otro lado del anillo, dejando, en caso de avería, desconectada para la parte averiada. Tenemos los conductores usados en las líneas eléctricas en media y baja tensión. Sus características. Los conductores más utilizados en media y en baja tensión son, primero, los conductores sin aislamiento, que están formados por los materiales siguientes. Cobre duro, los cuales pueden ser el alambre, el cable de cobre que está formado por alambres cableados en capas concéntricas, el cable de cobre con alma de acero que están unidos por la soldadura. Después tenemos el aluminio que se utiliza en una forma de cable y está dividido en cable de aleación de aluminio con silicio y magnesio. El cable de aluminio de acero que está formado por varios alambres de aluminio, cableado sobre alambres de acero galvanizado. Y tenemos por último el cable de aluminio acero, que es de tipo comprimido, ya que está formado por hilos sectoriales de aluminio comprimido sobre un alambre de acero. Tenemos el acero galvanizado, que es utilizado formando partes de cables y en los conductores de tierra, que en las líneas aéreas de alta tensión van teniendo sobre las líneas de protección contra descargas atmosféricas. También tenemos los conductores aislantes, que son cables eléctricos aislados y están formados básicamente por conductores rodeados de aislantes, pero tienen otros aislantes para dar al cable resistencia mecánica y resistencia a los agentes atmosféricos. En los conductores tenemos los más utilizados, que son el cobre, ya que se utiliza como ya que es reconocido por la resistividad a 20 grados Celsius y cada carga reactiva a 20, cada carga reactiva a 20. Tenemos también el aluminio, que tiene una igualdad de resistencia eléctrica al paso del aluminio y es la mitad que el cobre. La aleación
los aluminios con pequeñas proporciones, y en otros materiales tenemos el plomo, el acero, que pueden funcionar ocasionalmente como conductores. Ya, tenemos en los aislantes, tenemos los aislantes termoplásticos, los termoestables y los plásticos resistentes a altas temperaturas. Ya, en el cable aislado con papel impregnado en aceite y con cubierta de plomo. Esto está conformado por pantallas que se utilizan para el mejoramiento de la distribución en el campo eléctrico del cable, su armadura que se coloca sobre el aislante para aumentar la resistencia mecánica en el cable, y la cubierta que protege los aislantes de los efectos atmosféricos. Y por último tenemos los tipos de cables aislados, los tipos de cables más utilizados, que son en las líneas aéreas. Se utilizan en baja tensión y en media tensión los conductores de aluminio formados por 3 cables unipolares, aislados con polietileno reticulado o etileno propileno, trenzados en un haz sobre fijador de almen o de acero. En las líneas subterráneas se utilizan en baja y media tensión los cables de aluminio o de cobre con aislante seco o con papel impregnado. En las instalaciones interiores se utilizan los conductores de cobre con aislamiento de plástico. Esa fue la explicación de lo que tengo en mi portafolio ingeniero. Muchas gracias.